A Fausto Pretelín, analista, obviamente uno de los expertos que hemos tenido aquí en las mesas de periodistas, pero que hoy, Fausto, pues queríamos abrir un espacio particularmente para ti por el dominio que tienes de estos temas. Primero y antes que nada, gracias por estar con nosotros, bienvenido. ¿Cuál es tu primera Hola, lectura de los mensajes que está anunciando Donald Trump de sus integrantes? Joely, buenas noches, gracias por la llamada. Bueno, pues es claramente un perfil que busca un perfil conservador que de alguna manera busca delinear lo que va a ser su política migratoria y de seguridad, y creo que manda un mensaje Donald Trump en el que los primeros nombramientos precisamente tienen que ver mucho con ese tema que acabo de mencionar, con el tema de la migración. Creo que la campaña termina, pero la retórica sigue, y sobre todo no es una fantasía lo que puede ocurrir a partir del próximo año en Estados Unidos y que de alguna manera también puede impactar en México. Creo que este Trump 2.0 viene con un claro mensaje a la población. Entiende muy bien que la mayor parte de ella, en términos populares y en términos de voto electoral, le está exigiendo de alguna forma pues resolver los problemas que, de acuerdo a los estadounidenses, son los que más apremian, y es precisamente el tema de la migración y el tema económico, y ahí es donde lo está abordando, ¿no? Es bien interesante, ojalá lo puedan seguir en la plataforma de X, está como Fausto Pretelín. Decías, la presidenta Sheinbaum ya ha de estar extrañando a Anthony Blinken y a Ken Salazar. Llega Marco Rubio y preguntas, ¿le aplicarán la pausa diplomática conociendo el perfil de Marco Rubio? Mira, Marco Rubio es un perfil interesante, tuvo una niñez complicada, de familia muy humilde, que salen de Cuba 3 o 2 años antes de la caída de Batista, el dictador, y cuando de alguna manera sus padres empiezan a observar la posibilidad de regresar a Cuba, uno de sus tíos les dicen no regresen, quédense en Estados Unidos porque la situación va a empeorar. Ya estaban empezando y era derrocar a Fidel Castro y convertirse en presidente de una Cuba libre. Eso lo dice él y lo escribe en un libro que habla sobre su biografía. Con eso menciono la admisión que va a traer Mario Rubio a partir del próximo enero en el Departamento de Estado, y esa es, pues, ir sobre las 3 dictaduras, Cuba, Nicaragua y Venezuela, y mirar de reojo a México con esos vínculos que sostuvo el presidente López Obrador a lo largo de 6 años, con personajes, por supuesto, reprobados en democracia, como Evo Morales y como los 3 que acabo de mencionar, lo cual, pues, habla de que el escenario para México no será fácil, el escenario para México será muy complejo, y creo que la diplomacia mexicana ha perdido 6 años en una diplomacia dogmática y no de Estado. Entiendo que la técnica desaparece, la técnica y el profesionalismo de la diplomacia se tiene que imprimir, y hoy en realidad no vemos a un líder diplomático que esté de alguna manera tratando de acercarse a Trump o de alguna manera a su equipo, como en su momento lo fue, y eso hay que reconocerlo. Luis Videgaray, que de alguna manera se acercó con Kushner y llevaron juntos de la mano lo que hoy conocemos como el TEMEC. Oye, y es bien interesante trabajar de la mano o trabajar con confrontación con estos discursos. Antes de entrar con el trabajo de Marcelo, quiero hacer énfasis, tratar de ponernos en los zapatos de los millones de mexicanos que viven en Estados Unidos de manera irregular, que tal vez son de estas familias que llegaron los niños en su primera infancia a Estados Unidos y que tal vez ya hicieron el kinder, la primaria, la secundaria, la carrera, etcétera, y que cuando les han preguntado a los integrantes de los que van a ser ahora parte del gabinete de Donald Trump, entonces se está hablando de separación de familias. Y la respuesta ha sido, estoy hablando de tolerancia cero. Es una realidad que nos va a tocar enfrentar. Sí, digamos que Jeff Sessions, cuando era fiscal de Donald Trump, fue uno de los arquitectos de esa tolerancia cero, en donde poco les interesó dividir a los familiares. Ay, caray, estaba re buena la respuesta. Fausto, ¿nos escuchas? Por ejemplo,
Perdóname, Sí, te Fausto, escucho. es que se cortó un poquito. Tenemos que empezar de nuevo. Perdón. Escuchábamos la tolerancia cero. Hasta ahí te escuchamos bien. Sí, te mencionaba, ¿no? Que de Jeff Sessions, que era el fiscal, fue el que aplicó la tolerancia cero. Ahora tenemos pues a un personaje como Mike Waltz, que es o va a ser el asesor de seguridad para el presidente Trump, y aquí es donde vienen las complicaciones, porque él ha pedido que el ejército en Estados Unidos ataque a los narcotraficantes en México. Es decir, ya es una situación no de película, no de fantasía, sino de una realidad que él mismo planteó no hace mucho tiempo. Entonces, vienen sí momentos de momentos complejos para el país, para México. Entiendo que la cantidad de inmigrantes son de millones, ¿no? Pero seguramente van a empezar por el primero. No sé cuánto tarden en hacerlo, pero evidentemente quizás no serán los 11 millones, pero con que sean 100,000 serán muchos. Ahora, vámonos a la parte dura. Hay una dependencia económica en el Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos ya ha fijado su postura, ya ha habido ahí un intercambio de palabras, de observación, de la manera en cómo observan la situación tanto Estados Unidos, hoy Canadá, particularmente el gobierno de Ontario. La presidenta Sheinbaum dice, primero le vamos a explicar al gobierno de Donald Trump qué se está haciendo en materia migratoria y vamos a revisar evidentemente el acuerdo comercial. Sin embargo, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dice, bueno, si ustedes imponen aranceles, nosotros también podemos imponer aranceles. Lo cierto es que hay una dependencia económica de los tres países, pero en realidad, ¿cuáles son los puntos de partida y qué tanto se puede negociar? Bueno, esa es la gran pregunta. Creo que el gran problema de negociar con Donald Trump es que siempre exige elementos o variables que están fuera de la negociación. El quid pro quo, es decir, tú me recibes a los inmigrantes y yo no te pongo aranceles, que fue lo que de alguna manera hizo las veces del Quédate en México, este programa que de alguna forma, pues, creo yo, de manera irresponsable aceptó México. Y digo de manera irresponsable no porque no sea solidario con los inmigrantes, sino porque no hay la calidad de seguridad en México para ofrecérsela a los inmigrantes, ¿no? Y tan es así que, bueno, 40 venezolanos murieron ahogados en Ciudad Juárez, por decir uno de los sucesos más lamentables, ¿no? Pero creo que ese es el gran problema, es decir, es una larga lista de temas, varios, que quizás unos no tengan nada que ver con el otro, pero que de alguna forma lo pone sobre la mesa Donald Trump, y ahí es donde empieza a exigir, ¿no? Ahí es donde deberá de reflejarse quizás la experiencia, ¿no? Por eso mencionabas hace unos momentos sobre la carencia de liderazgos diplomáticos. No se ven liderazgos diplomáticos, pues con todo respeto a Ramón de la Fuente, pero creo que el gobierno de Sheinbaum tuvo varios años para conocer y leer lo que sucedió con Enrique Peña Nieto, la situación que obligó a Luis Videgaray a viajar a Rusia para ver un plan B en caso de que Donald Trump desarticulara el Telecán y buscar alternativas para poder importar granos, por ejemplo, en otros países. Y bueno, nosotros hemos estado dormidos en los laureles durante 100 años, desde la época de Venustiano Carranza. Tenemos la misma mezcla de comercio con Estados Unidos, y cuando llegan estos momentos graves es cuando el sudor empieza a transpirar aquí en el cuerpo de México, porque se tiene pues el miedo, ¿no?, de hacia dónde quiere llegar Donald Trump, un personaje que apuesta mucho por el espectáculo, por el performance, y seguramente las primeras horas de su gobierno así serán, con mucho espectáculo. O sea, ¿sí ves el cierre de la frontera, la deportación inmediatamente que comience esos días? Yo veo deportaciones, el cierre de la frontera, no sé si de manera inmediata, pero obviamente sí entrará en razón cuando pues le digan que si no va a afectar también a la economía estadounidense, ¿no? Claro. Y en ese sentido, ¿consideras que se va a quedar en una revisión del acuerdo comercial o que puede ir a fondo por parte de Estados Unidos y de Canadá de renegociar o de definitivamente buscar la manera de cerrar ese capítulo?
Bueno, si Donald Trump quiere imponer aranceles, se acabó el TEMEC, es decir, el espíritu precisamente del acuerdo comercial es la licencia de los aranceles. Entonces, una primera imposición, pues ahí prácticamente estaríamos hablando de que el seguro de vida para México estaría siendo terminado, ¿no? Claro. Y decías también en tu cuenta de ex que ves a un Donald Trump con ánimo de venganza, ¿lo entendí bien? Sí, creo que va a arreglar asuntos internos, ¿no? Gente que, según él, lo defraudó en su momento y seguramente va a ir con ese ánimo de venganza. Creo que ahora tiene la curva de aprendizaje de 4 años ya en la Casa Blanca. Creo que va a impedir esos errores que de alguna forma veíamos y el mundo entero se burlaba de lo que estaba ocurriendo en la Casa Blanca. Y creo que estos primeros nombramientos hablan precisamente los puentes que quiere construir o hacia dónde quiere dirigirse con estos perfiles halcones duros que poco importarán la violación de los derechos humanos para algunos de ellos. Y bueno, vamos a ver, está enfilando estos personajes hacia su gobierno y ya la realidad cómo lo recibe, es decir, cómo va a reaccionar, digamos, el cuerpo estadounidense del país ante esas decisiones. Para concluir, mira, acá nos dicen que también puede ser un área de oportunidad para México en esta negociación, en esta revisión del acuerdo comercial. Podemos ver otras oportunidades incluso dentro de este acuerdo o bien con otros socios comerciales. ¿Cuáles serían esas áreas de alguna oportunidad para aprovechar por parte de México? Bueno, siempre la diversificación será positiva, pero creo que cuando se hace de manera urgente, se hace poco planeada, ¿no? Es decir, vimos hace 2 años la decisión del gobierno de hacer un acuerdo comercial con Corea del Sur y pues sí, los coreanos estaban contentos, pero ya no hubo una segunda llamada. Es decir, o se arrepintieron o el presidente López Obrador dijo ya no a la señora ¿no? Son esos actos que de alguna manera pues siempre llaman la atención, es decir, ¿qué pasaría si tuviéramos ya un acuerdo de libre comercio con Corea del Sur? Estoy poniendo un ejemplo simple, no significa que sea un sustituto perfecto Corea respecto a Canadá y Estados Unidos, sino simplemente se pone un ejemplo en donde la falta de planeación, de profesionalismo y de técnicos expertos en temas diplomáticos, en temas de negociación, pues llega a un momento complicado o nos está llevando a un momento complicado que simplemente hay que ver el precio del peso frente al dólar, ¿no? Fausto Pretelín, muchísimas gracias por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Buenas noches, hasta pronto. Buenas noches también para ti.